Hola, mi nombre es Sharon Y yo soy Yair, y esto es A 20 pesos la opinión, un lugar en donde hablamos de cosas que nadie nos pregunta. Este es un wrap de las series que sí vimos de este año. Sentimos que este año salieron un montón de series y era cantidad y no calidad. Tratan las mismas historias, las mismas tramas, solo que cambian de personajes. Según algunas personas han sido más de 250. Nosotros clasificamos como un 10 de 10 o si no lo más cercano a esto. Revenge, Love y Shine fueron series que cambiaron mucho lo que viene siendo el concepto de las series. Ya no era solo emoción, sino era algo real. Siento que Shine tuvo historia, realmente pusieron mucho empeño en el proyecto, todo, tiene producción, tiene guión, tiene trama, tiene personajes, los personajes eran muy bien construidos, o sea, los conocías, te llegaban a gustar, les agarrabas cariño y la historia en sí misma es muy triste, es muy muy triste. Precisamente por eso siento que atrapó mucha gente, porque son situaciones reales, pasaron y son cosas que perfectamente pueden seguir pasando y siguen pasando. Aparte de Shine vimos Revenge Love, que está protagonizando por Siyun y por Yang Shuning. Siento que esa serie, a pesar de que fue larga porque tuvo 24 capítulos, fue tan wholesome, o sea, me llenó tanto verla cada semana, me emocionaba que llegara otra vez la siguiente semana para ver el siguiente capítulo. De verdad, no sé qué tenía esa serie porque la trama tampoco era muy grande, no tenía mucho presupuesto, los actores, pues, Siyu estaba saliendo de una situación muy complicada, entonces no eran muy populares como tal. Entonces no sé qué tenía la serie que hacía que te atrapaba. Y los 24 capítulos ahí al pie del cañón los vi. Sí, fíjate que precisamente es lo que dices, porque los actores venían de una muy mala racha, la verdad, en sus vidas. Se sabía que era una producción de Un peso y un sueño, verdaderamente, y con eso supieron trabajar muy bien. Es una serie realmente profunda, o sea, al final dicen, no, es una historia que a lo mejor ya vi o es parecida a otras, pero siento que no. Siento que Revenge Love cambió muchas cosas de los clichés. Sí tiene partes igual que sí, no, porque toda serie así de romance tiene que tener pues su lado de comedia medio, ajá, ¿no? Pero supieron cómo llevar eso dentro de la misma serie sin quitarle la seriedad a la serie. Lo que tenía Revenge es que los personajes estaban muy bien construidos. Tú te podías adentrar a lo que los personajes sentían y a sus vidas y analizar un poco su contexto sin necesidad de leer la novela y entender la serie y encariñarte con sus top 4. Yo sé que es un poco polémico porque el Smart Link ya no existe, pero Top Form es un gran proyecto. Yo me enamoré completamente de los personajes, de los dos. La historia es muy buena, la química de los personajes era increíble. Había cosas que no te esperabas, había cosas que te hacían sentir tan adolescente. O sea, no sé, me encantan las dinámicas que creo que estas tres series tienen en común, es que son mundos adultos. No son series escolares, no son series de adolescentes, tienen NCs muy buenas NCs. Top Form tiene la NC más preciosa que he visto en mi vida, que es la escena de la miel. Vayan a verla si no la han visto. Porque es igual a la serie, al anime. Al anime, es muy fiel la historia al anime, eso me encantó. Los personajes se parecían mucho. Next Prince fue una serie que la verdad tardó en atraparme porque se me hizo muy aburrida, la verdad. O sea, fue lenta. Pero creo que a partir de la mitad de la serie, la verdad me dejó muy enamorado y tienen unas historias muy buenas, muy de fantasía. Se tardaron mucho para llegar a esa competencia. Se tardaron mucho en llegar a escena y cuando por fin llegaron, nos dieron 10 minutos y de repente balacera. Sí, de que secuestras y cosas y yo... Y mis juegos del hambre aquí, no, ¿o qué? Se me hizo tan aburrida, tan sin chiste. El cliché del intercambio de cuerpos ya se vio. Ya lo vimos, ya se vio mucho, son muy quemados. Búscate otra historia, porque esa ya se contó. Sí, vi que la serie no pegó, no despegó, ni motor traía, o sea, de verdad que ni caminando. Yo sé que no mucha gente habló de Bangkok Boy, pero a mí me encantó. No lo sé, este también tenía un peso y un sueño. Tenían cero presupuesto, tenían una historia medio buena, medio bonita, ¿no? Pero no sé, tenía algo que de verdad me hizo obses con los personajes. Pues tampoco pegó. No, pudo haberlo hecho mejor. Por eso digo, quiero decir que está en mi top, pero no les voy a decir que véanla, porque no fue tan buena
esperaba Sí, que fuera. no, Yo siento digo que que pongamos en la misma categoría a 13. Que tú quieres que faltan 2 capítulos para que acabe. The Next Morning y a That Summer del Winnie's Attack. Sí. A ver, les voy a decir la verdad. La serie de That Summer está un poquitito aburrida. No es la mejor serie que he visto de la GMMTV. La historia muy cliché. Y la neta, para los actores que son Winnie y Satan, yo siento que se merecían algo un poquito mejor. Entre estos tres vamos a clasificar Memoir of Rati. A mí me gusta mucho el Grey. los dramas, época, son muy aburridos. Dejen de hacer series así, por favor. Aburren mucho porque es No le hagan caso. mucha historia que a nadie nos interesa porque no es historia dentro de lo que viene siendo la historia principal de la serie. Es historia real, pues, historia Sí, sí. de Tailandia. O sea, A ver, Memoir of Rati no fue tan mala, pero al igual que That Summer, sí se volvió un poco aburrida. Ya para el 6º capítulo ya dices, "Ay, ya, o sea, te ponían escenas que ya no interesaban. O sea, ya no, era la misma trama Desde el una principio. y otra vez, y pues ya te tardaban tanto. Y ya Cinco no. Chris. Y la verdad siento que para ser uno de los pilares que mantuvo mucho la GMTV, porque explotaron sus otros como no pudieron cosas hasta la última gota, se merecían algo mejor. Ya cuando llegamos al punto en el que se perdían en una isla, yo dije, basta. A partir de ese momento la serie empezó a ser muy mala, la Hizo flop. verdad. Sí, flopeó durísimo. La producción no fue mala, la historia yo siento que tuvo cosas que ya no iban con la misma historia. Quiero mencionar 2 que también siento que están en la misma categoría. Pit Bake, temporada 2 y ABO Desire. Y te dirás, ¿por qué están en la misma categoría? Porque Pero son malas. prometían mucho y no fueron tan. ABO Desire siento que fue un riesgo muy grande, porque es la primera historia de a de veras Omegaverse, porque Pit Bay sí es Omegaverse, pero Y me incomodaba que le decía, mamá, papá, y yo. oye, no, eso no estamos hablando. Amamos al Pop Abel, nos está gustando mucho Goddess, que es la que ahorita tienen y no ha terminado. ABO fue muy mala. A ver, ABO fue buena en el ámbito, es decir, que se arriesgaron. O sea, ellos dijeron de lleno, es cosa que no hizo Pit Bay. Sin embargo, a mí no me gustó. O sea, no, estaba Es que es muy mala, pesada acéptalo. de ver. Estaba muy pesada. Del 1 al 10. Ay, a ABO, no, menos 10. Bueno, yo le doy un 4. En sí no es igual a buena serie. Porque al final cada movimiento, cada caricia, beso, roce, tocadura, pues ves el propósito de cada una y sientes las emociones de los dos actores que tratan de que el espectador las capte. Y creo que esa en sí de Netflix fue todo lo que cabía dentro de lo erótico. Primero córtense un dedo antes de verlas. Son Season of Love en Shinamane, que esa es una serie que es pura en sí, es porno con historia, así, porque está muy mala. Esos no tenían ni un peso ni un sueño, o sea, tenían 0 pesos y ganas, si acaso, porque está muy mala. Es la continuación de otra temporada, Sí, pero está muy mala. Y My Studio. no estuvo. Esa serie era puro sexo. Se lo vamos a poner aquí si lo recordamos. Sí. Esa serie tiene en sí malísimas, muy mala la serie. Él no se la acabó, yo sí, por amor al arte. Pero esas 3, Y ahora esa la no salió, TV. esa no salió este año. No, salió pero el año pasado. yo las voy a poner en la misma categoría porque son series de oficina. Sí. Nos la pintaron buena y fueron muy malas y por eso. Menciones honoríficas rápidamente: Balboy Tactics, The Punk's Triangle, Jailboys y Reset, así como Kemjira, Secret Lover y 10 cosas que hacer. No solo opiniones, no venimos a cambiar la mentalidad de nadie. Hay series que a él le gustaron y a mí no. Hay series que a mí me gustaron y a él no. Ay, chao.